A todas, buenos días a todos. Agradeceros que nos acompañéis en la valoración que la Junta de Extremadura hace de la encuesta de población activa del primer trimestre del año 2022. En este primer trimestre del año, los datos claves es que en comparación con el trimestre anterior han subido los activos, han subido los empleos y han subido los parados. Son los tres datos más relevantes, las tres claves de esta encuesta de población activa, en el que tenemos 1.200 personas más en búsqueda activa de empleo, 800 personas más que están empleadas, que están ocupadas, que han encontrado un empleo, y 400 personas que no lo han encontrado. Es una encuesta que podemos calificarla como rara en el momento en el que sube el paro, pero también sube la ocupación. Esto ha ocurrido en otros momentos como el 2005 o el 2006, en el que se produjo una bonanza económica, un incremento de la actividad y el dinamismo y que provocó, de alguna manera, la mejor predisposición de las personas hacia el mercado de trabajo. Eso quiere decir, como ocurre en esta encuesta, que se incrementan los activos. Cuando sabéis que la encuesta de población activa es, como bien dice la palabra, una encuesta en la que se le preguntan a las personas si están o no están en búsqueda activa, si están realizando alguna acción que les conduzca hacia el empleo, están enviando currículum, están teniendo entrevistas. Esa pregunta es la que les posiciona y les sitúa en búsqueda activa de empleo. Pues se han incrementado en 1.200 más las personas que están en esa situación de búsqueda. De esas 1.200 personas, pues hay 800 que han encontrado el empleo y hay 400 que no lo han encontrado. Por esa es la explicación que se da para poder entender qué ocurre con la EPA de este trimestre. También explicaros que hay un error del más o menos 5% en cuanto a los datos que se obtienen de en torno a 6.000 encuestas que se hacen en Extremadura. Esto nos conduce, para compararlo un poco con las medias nacionales de lo que ha ocurrido en Extremadura, que el resultado de la valoración del trimestre con respecto a las medias nacionales ha sido positivo para Extremadura, ya que España baja en medio punto la ocupación y Extremadura crece un 0,21, el paro sube el 2,28 en España y el 0,42 en Extremadura, y bajan los activos a nivel nacional un 0,13% y sube la actividad en Extremadura el 0,25%. Por lo tanto, esta EPA de este primer trimestre ha salido en mejor situación que los datos a nivel nacional. Nos encontramos en estos momentos con 93.100 parados en Extremadura. Fijaros que nos acercamos y ya parece que no se distancian paro registrado de la encuesta de población activa. Vamos manteniendo una aproximación en los datos absolutos y 397.500 ocupados en estos momentos en Extremadura. Los datos de la comparativa de primer trimestre, primero del 21 con primero del 2022, es bastante positivo. El balance de un año entero de recorrido de empleo y de paro es bastante bueno para Extremadura. Han aumentado los activos en 10.800, eso es un porcentaje del 2,26%, muy bueno. Han aumentado los empleos, la ocupación ha subido en 24.400 personas, eso nos da un 6,53% de crecimiento del empleo y de la ocupación en Extremadura a lo largo de este año, primero con primero, y ha bajado el paro en 13.500 personas, eso es un 12,68%. Muy cercano al crecimiento del empleo en España, que está en torno al 13,12%. Por lo tanto, el mercado de trabajo extremeño en el interanual se encuentran en una situación bastante positiva y muy cercana a lo que son los datos nacionales. ¿En qué sectores ha ocurrido estos datos? Pues en este trimestre ha bajado el paro en los sectores de servicios, con 2.600 menos, y los parados en larga duración. Importante y muy interesante que esas personas que llevan más de un año y medio desempleados y sin encontrar un empleo han bajado en 2.400. Y luego ha subido en el resto de los sectores, tanto agricultura como industria como construcción, han subido
en el paro, 3.800 en agricultura, 1.000 en la industria y 600 en la construcción. Y luego es muy importante también la bajada del paro en los jóvenes, 3.100. Esto sí que hay que destacarlo porque es uno de los colectivos, grupos de población con mayores dificultades de acceso al empleo. Por lo tanto, encontrar en este trimestre una bajada del paro para los jóvenes es importante. Por sectores en el año, solo destacar que bajan en todo, excepto la construcción, que son 100 los parados que crecen en el sector de la construcción. Yo creo que es evidente, luego lo hablaremos en la valoración final, pero es evidente lo que está ocurriendo en la construcción, una situación circunstancial, coyuntural, subida de materiales, situación de energía, todo lo que está teniendo el sector en estos momentos se produce una situación coyuntural y convulsa que les provoca pues esta situación. Con respecto al empleo y a la ocupación, en el trimestre, desde el punto de vista de los sectores, el empleo crece en el sector de los servicios, en 9.000 en el trimestre, y baja en agricultura, construcción e industria. Fijaros que Extremadura, en la subida comparada del trimestre con el resto de comunidades autónomas, es una de las 4 comunidades autónomas que sube el empleo en este primer trimestre del año. Hemos sido muy pocas las comunidades autónomas que hemos podido incrementar el empleo en el trimestre. Han sido Valencia, Cantabria y Navarra las otras 3 que nos han acompañado en el crecimiento del empleo. En el año también es importante decir que somos la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento, junto con Canarias y Valencia. Por lo tanto, Extremadura, tanto salida de la crisis, situación, como ya venimos diciendo, coyuntural complicada, pues se está comportando el mercado de trabajo de una manera positiva. Crece el empleo en la comparativa interanual en todos los sectores, salvo la construcción, que ha perdido 1.000 empleos. Fijaros, seguimos teniendo cómo se arrastra de alguna manera esta coyuntura y esta situación que sufre el sector de la construcción. Y yo creo, y de hablar con el sector nos informa que bueno, es la realidad del hoy, pero posiblemente cambie a medio y largo plazo. Los autónomos sí que han bajado. Tenemos una bajada de 3.500 en el trimestre, cerca del 5%, y un 3% de bajada del número de los autónomos en el año. Sí que es verdad que la foto, cuando ampliamos el recorrido, sabemos que la tendencia es positiva, que va a mejorar comparado con otras situaciones de otro año. Y también pierde España, o sea que sabemos que es una situación que no solo le está afectando a Extremadura, sino que está afectando al resto de España, la situación de los autónomos. Fijaros que son en temas del sector del transporte, por ejemplo, es uno de los sectores en donde ha bajado más el número de autónomos, ha bajado 1.000, en el de hostelería 760 y en el de comercio 390. Se nota una correlación que existe entre situaciones complicadas de algunas de las actividades de algunos sectores con la bajada de los autónomos. Como valoración global, tenemos que decir que este trimestre, que aparentemente parecía un trimestre complicado, complejo, difícil, creemos que los resultados han sido positivos para Extremadura. No solo la realidad del trimestre, sino que, como venimos diciendo en anteriores ruedas de prensa, la situación parece que a medio plazo va a ir mejorando positivamente. Pensad que el incremento de los activos es lo que hace que de alguna manera haya una mayor predisposición hacia la búsqueda de empleo. Eso quiere decir que hay mayor dinamismo, mayor actividad, que se nota unas mayores posibilidades de conseguir un puesto de trabajo. La clave del trimestre ha sido los activos. Para nosotros yo creo que eso es lo más importante, cómo se está incrementando el número de activos. Es una lectura muy positiva para la predisposición a encontrar empleo y, sobre todo, que es el trimestre de transición. Vamos hacia un segundo trimestre que consideramos que va a ser un trimestre positivo, en el que el mercado de trabajo se va a comportar muy positivamente, en el que, si no ocurre ninguna circunstancia que sea más coyuntural, vamos a encontrarnos con un crecimiento de la ocupación y del empleo en Extremadura. Si tenéis alguna pregunta que hacerme. Pues muchísimas gracias a todas y a todos.